Dejé de ser residente fiscal en España hace un tiempo y mucha gente piensa que únicamente por estar 6 meses fuera y ya estás libre, pero eso no es así. En la mayoría de países europeos, la residencia fiscal se define por las reglas de los 183 días o 6 meses, que es la más escuchada, pero también tenemos otras dos que mucha gente la prefiere unir en uno, que es el centro de vida o centro de interés económico y centro de interés vital. Ahora bien, para poder estructurar de manera correcta este vídeo, quiero organizarlo en 3 secciones. En primer lugar, país de tributación con renta mundial en vez de territorial, normativa interna española y normativa de convenio de doble imposición. Dependiendo de tu caso, tendrás que atarlo en todos los casos o únicamente en uno de ellos. Entrando con el primer punto, mucha gente recomienda tener tributación de renta mundial en vez de renta territorial por varios motivos. El primero, y muy razonable, es porque quitando Panamá, en la mayoría de países territoriales no tienes ningún formulario, no tienes ninguna casilla, ninguna parte donde puedas anexar el rendimiento no alcanzado por la territorialidad que pague 0%. Entonces, declaraciones de la renta, como en España, mostrando este rendimiento, pues no tienes. Pero Víctor, ¿esto puede ser un problema? Pues depende. En segundo lugar, la gente recomienda tributación por renta mundial porque la territorialidad con el paso de los años se la quieren cargar, o al menos la quieren dejar excluida de los convenios, al igual que otros regímenes de países que también te excluyen. Por eso si nos vamos a los convenios de doble imposición que tiene España, por ejemplo, vamos a ver el que tiene Paraguay, el último que ha firmado, ¿de acuerdo? Y se ha oficializado en 2024, vigente en 2025, en el artículo 4.1, residente, hace una mención que en la mayoría de convenios suele poner. Y es que el artículo 4.1, residente, a los efectos de este convenio, la expresión residente de un estado contratante significa toda persona que en virtud de la legislación de ese estado esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, incluyendo también a ese estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que están sujetas a imposición en ese estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado estado. Y claro, como no hay precedente previo donde haya una disputa y se haya visto si se le excluye o no a alguien del convenio como un país territorial, podrías estar fuera si quisieras estar atado bajo la protección 3 que te he comentado, la cual es la del convenio de doble imposición. Pero ahora bien, si nos paramos a leer qué dicen los comentarios del modelo de la OECD, en este artículo 8.3, no obstante, la aplicación de la segunda oración presenta dificultades y limitaciones inherentes. Debe interpretarse a la luz de su objeto y propósito, que es excluir de la definición a aquellas personas que no están sujetas a una imposición integral, sujeción plena a impuestos en un estado. De lo contrario, su aplicación podría llevar a la exclusión del ámbito de aplicación del convenio a todos los residentes de países que aplican un sistema de imposición territorial, lo que claramente no es la intención de la norma. Claramente, cada caso es un mundo, pero leyendo esto, al menos yo, en mi caso, tendría mi contrato de alquiler anual, mi factura de consumo, mi certificado de residencia fiscal, mis declaraciones, mis facturas, tributaría una parte incluso para no dejarlo a cero. Y es que hay que tenerlo en cuenta todo, señores. Por ejemplo, para unir con casos de varias sentencias de 2024, donde muchos residentes en Reino Unido que han sido non-dom, un régimen especial, y no han tenido una tributación completa en ese país, han caído en la exclusión del apartado 4.1 de residente, y en España, por normativa interna, le han considerado el centro de interés económico, por tanto, no se han podido aprovechar del convenio, por lo que han tenido una doble tributación ese año fiscal por parte de Reino Unido, 0%, por no remitirlo, y en el caso de España, pues completa como cualquier otro residente. En tercer lugar, de por qué mucha gente prefiere renta mundial antes de territorial, es porque si tienen cierto interés en España, centro de interés económico, incluso vital, es porque la compañía que abran en su nuevo país, de acuerdo, lo que es la valoración de la compañía, puede llegar a contar como patrimonio, al igual que las rentas que él mismo perciba como persona física de su propia compañía, le puede llegar a ayudar, lo cual le ayuda en dos partes. Lo primero, de protección por normativa interna para que España hasta cierto punto no le pueda llegar a considerar si no radica el mayor centro de interés, o bien, si es que radica en España,
pues podemos disputarlo en la regla del desempate, centro de interés económico y vital, aunque es algo más abstracto, como que tiene patrimonio en ese país también, que es justamente el que va a disputar contra España. En cuarto lugar, porque en muchas ocasiones cuando mucha gente quiere pedir préstamos o demostrar ingresos, como no ha pasado por declaraciones, no pueden demostrarlos tan fácilmente. O si necesitan pedir un visado para ser residente en algún país y necesitan un histórico de ingresos en las declaraciones, hasta cierto punto hay países donde te permiten demostrar que si la compañía es tuya, mediante papeles certificados, apostillados, notarizados, traducidos, ¿de acuerdo? Y puedes enseñar los extractos bancarios. Perfecto, pero hay otros donde quieren ver las declaraciones de la renta a nivel personal tuyas, tal vez este último año, tal vez los últimos 2 años, y hasta cierto punto si quieres llegar a pedir un visado en otro país de Hispanoamérica para conseguir el permiso de residencia, pues tal vez no vas a poder, porque como no ha pasado por declaraciones, ya tenemos ahí un vacío, ¿de acuerdo? Se podría comentar alguna que otra más, pero estas suelen ser las razones principales. Entrando con la protección número 2, es protegernos frente a la normativa española. Como he comentado, usualmente España o cualquier otro país de Hispanoamérica te va a considerar residente fiscal por 183 días o más dentro del país por año fiscal, o bien 183 días en un periodo de 2 años. Esto suele ser más en países de Hispanoamérica, en España no tanto. O bien centro de interés económico y centro de interés vital. Si no se simula la residencia fiscal, entiendo que no te vas a pasar con los días y por lo que ahí ya no te pueden cazar. Pero sí que te podrían llegar a cazar a nivel de centro de interés económico y a nivel de centro de interés vital, porque aquí es muy abstracto, hay muchas cosas, tenemos que tener todo en cuenta, ¿de acuerdo? Para que lo tengas más o menos reducido y lo tengas más o menos esquematizado. En primer lugar, patrimonio situado en territorio español, como propiedades, locales, acciones de empresas españolas, acciones de empresas no españolas, pero que las tenemos en brokers españoles o con filial en España, como MyInvestor, cargo en empresa en España, cuentas bancarias y principales transacciones financieras, ingresos procedentes de la explotación de negocios, alquileres o cualquier otra actividad económica desarrollada en España, fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de vida contratados en España, clientes en España, hasta cierto punto. Podríamos seguir mencionando, pero usualmente estas son las principales. Aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo que nos lo metan por patrimonio a que nos lo metan por rentas. Si tenemos un piso de propiedad pagado al 100% de un valor de 200.000 euros, si ese piso no está alquilado y no genera rentas, solo nos lo pueden meter por patrimonio. Pero si tenemos un patrimonio mayor fuera, ya estaríamos seguros de que por normativa interna no pueden reclamarnos. Ahora bien, tener mayor patrimonio fuera para que nuestro centro de interés económico no radique en España se refiere a no tener el 80% de nuestro patrimonio repartido en el mundo, sino tener en un país mayor patrimonio que en España a nivel absoluto. Si tenemos un piso de 200.000 euros en España que no da rentas, pero tenemos en Emiratos una cuenta bancaria con 300.000 euros al cambio, tenemos mayor patrimonio en Emiratos que en España. Por supuesto, poniendo el caso de que no tenemos nada más, cosa que en la práctica no suele ocurrir porque siempre hay alguien que tiene el piso, que le genera rentas. Bueno, pero Víctor, yo tengo una renta de este otro piso. Hay muchas cosas, ¿de acuerdo? Y como digo, sí que nos podrían cazar por normativa interna si en nuestro total de patrimonio tenemos un 40% situado en España, un 30% en Emiratos y un 30% en Paraguay, porque aunque de manera relativa tengamos más fuera que dentro, de manera absoluta, si los desgranamos por países, España es donde tenemos más. Ahora bien, en el caso de que entráramos en disputa porque por normativa interna nos han considerado residentes fiscales en España por rentas, pero tu residencia fiscal está en Paraguay y no en Emiratos, tener patrimonio en Emiratos ahí te sirve de cero, porque en una disputa ya no hablamos del conjunto de países, no, ahí hablamos entre España y tu nuevo país de residencia, que en este caso sería Paraguay. Con esto te quiero decir que si mueves el patrimonio a tu país de residencia fiscal, esto te suele ayudar por 2, para que por normativa interna se lo pongamos difícil y para que en una posible disputa, si tenemos un convenio de doble imposición favorable en el cual nos cubre, pues ya sabemos que aquí lo estamos atando a nuestro favor, que sería la protección número 3. Si por ejemplo no tuvieses nada en Paraguay en patrimonio superior a España, ya te va ganando la administración. Entiendo que si te han reclamado por rentas es porque tienes mayores rentas en España que en Paraguay. Con el Vital ahora entramos, pero en inicio el centro de interés económico lo tienes perdido. Entonces, si llegaras a esta regla, estarías jodido.
También hay que tener en cuenta que, como ya he explicado en otros vídeos, hablando del convenio de Emiratos, hablando del convenio de Paraguay, hablando del convenio de hasta cierto punto El Salvador, hasta teniendo el convenio favorable hacia ti, si te estás aprovechando de la territorialidad hasta cierto punto, por normativa interna te pueden llegar a considerar ellos, ¿de acuerdo? Y si por normativa interna te han considerado, el convenio, si te estás aprovechando de la territorialidad, da igual, porque te pueden atacar y ese año tener una doble imposición, aun habiendo un convenio de doble imposición existente. Por eso te digo que hay que echarle un vistazo al país al que nos vamos a ir, que estamos dejando en España, si nos vamos a desvincular de manera correcta o no. Entrando por el centro de interés vital, en la mayoría de casos suele ser cónyuge e hijos, ¿de acuerdo? Oh, Víctor, pero yo tengo a mi mujer con separación de bienes, ¿eso sirve? No sirve. Debe ser separación o divorcio. Respecto a los hijos, pues siempre te va a unir a menos de que no tengas la custodia. Si la tienes compartida, siempre tendrás algo de centro de interés vital y donde ellos quizás se puedan llegar a aprovechar. Incluso en otro vídeo que tengo ya comenté muchas cosas que pueden llegar a ser consideradas, pero que no son críticas. Y aquí te quiero comentar una más que es crítica y que nadie está comentando. Ya sabemos que el Estado español y la agencia tributaria siempre juegan con ponerte el problema y no decirte cómo solucionarlo. Entonces tú mismo te tienes que comer la cabeza de que hasta cierto punto ellos pueden considerar algo que tú no sabías que es considerado centro de interés vital, ¿de acuerdo? Como es algo llamado el domicilio habitual, ¿de acuerdo? Ahora bien, no es lo mismo vivienda permanente a disposición que domicilio habitual. Te explico. El concepto se refiere al sitio en el que habitualmente regresas y donde resides con regularidad. Es distinto de los dos primeros criterios de desempate, este es más bien al tercero, ¿de acuerdo? Se enfoca en donde pasas la mayor parte de tu tiempo cuando no estás viajando. Si la mayor parte del tiempo estás en un país y luego regresas a otro tras tus viajes, hasta cierto punto ese lo pueden considerar como tu domicilio habitual. Oye, visto, entonces, ¿por qué me estás explicando esto? Porque es muy sencillo. Si te mudas a otro país y quieres asegurarte de que se te reconozca la residencia fiscal allí, lo debes tratar como tu domicilio habitual. Esto en el apartado número 3 de las reglas del desempate. No significa que tengas que estar allí un número de días fijos al año, pero sí demostrar que es el lugar al que siempre regresas. Por ejemplo, oye, Víctor, pero yo soy nómada tal. Si no tienes nada en España, lo más probable es que no pase nada, ¿de acuerdo? Pero si tienes cosas en España, vamos a decir que hay una regla de desempate, un convenio, ¿de acuerdo? Hemos atado certificado de residencia fiscal en un sitio con tributación de renta mundial, perfecto, lo tenemos. Nos vamos a normativa interna, no la hemos podido atar, nos han considerado, perfecto, nos vamos al convenio. Regla del desempate número 1, empate. Regla del desempate número 2, empate. Regla del desempate número 3, ¿dónde vives habitualmente? Y este concepto de dónde vives habitualmente, domicilio habitual, tal vez, aunque hayas vivido más días en un sitio que en otro, si siempre es el otro sitio donde conectas, es decir, te has hecho residente fiscal en Andorra, por ejemplo, si siempre haces Andorra, España, España, Chipre, Chipre, España, España, Marruecos, Marruecos, España, España, Portugal, Portugal, España, si siempre es España es el punto donde regresas, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto aquí te podrían llegar a considerar domicilio habitual. No es un concepto, ya, al menos hasta hoy, ya no es un concepto únicamente donde miren el número de días únicamente, ¿de acuerdo? Hay también partes de apoyo. ¿Y por qué? Porque les interesa que las reglas del desempate sean abstractas, para que no puedas atarlo y que hasta cierto punto ellos puedan llegar a ganar el caso, ¿de acuerdo? Hay que poder ser lo máximo a nuestro favor, pero también hay que tener en cuenta que hay cosas que son difíciles de mover y hay que intentar mover lo máximo posible. Ahora sí, entrando con la tercera protección, para hablar bien de una vez por todas, son los convenios de doble imposición. Y aquí quiero que prestéis mucha atención porque luego vienen las sorpresas. Ya sabéis que los convenios de doble imposición son acuerdos que sirven para que una persona no tribute dos veces por algo que ha ganado, o bien para pasar un rendimiento de un país a otro país con menores retenciones o impuestos, o incluso otros tipos de características. Hay muchas cosas, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo me quiero centrar en el de las personas físicas. En muchas ocasiones, los convenios de doble imposición están hechos para que el particular que cambia su residencia fiscal no lo pueda usar y sean convenios de paja, justamente hilando a lo que he comentado arriba. Por ejemplo, pongo el caso de Paraguay por el artículo 26.5, el cual tiene solución, pero no es al 0%. Pongo el caso de Dubái, el cual nunca podrías estar asegurado porque dicen que si no tienes la nacionalidad de los Emiratos Árabes Unidos, cosa que tú no tienes, no te puedes acoger al convenio. Lo dice de una manera diferente, ¿no? Pero hay cláusulas que hasta cierto punto te podrían atacar y te excluyen.
Pero vamos a poner el caso de una persona que se va a un país favorable a nivel de convenio de doble imposición y a nivel impositivo, como es Andorra, ¿de acuerdo? Porque Andorra, sí, Andorra, pero todo el mundo se va a Andorra teniendo a Paraguay, teniendo Tailandia, teniendo muchos sitios al 0%, tal. Ya bueno, pero tal vez lo que tú no has pensado es que el convenio en esos sitios no son tan favorables. Si alguien deja algo en España, lo cazan y lo parten, ¿de acuerdo? Pero en el caso de Andorra sí que tenemos un convenio favorable y vamos a poner el ejemplo, el caso de que a esta persona, ¿de acuerdo?, le han reclamado en España por patrimonio, ya que tiene 10 millones de euros en propiedades. Este señor tiene 40 años, soltero, vive en Andorra durante 8 meses por año, es residente fiscal, no tiene rentas en Andorra y solo tiene estas propiedades que le dan rentas en España. Como bien sabemos, vamos directo a las reglas del desempate, que usualmente suelen estar en el 4.2, las cuales tienen un orden jerárquico, ¿de acuerdo? No pueden pasar ellos a la tercera directamente porque no les interesa la primera. Eso no es así, es un orden jerárquico. Entonces, lo que van a querer atacar es al máximo para que empate y después en la tercera tal vez acaben destrozándote, ¿vale? Les interesa siempre dejar todo abstracto. Ya sabéis que la primera regla del desempate es vivienda permanente a disposición. Este señor tiene una vivienda permanente a su disposición en Andorra, tiene su factura de consumo, es donde vive. Perfecto. En España, ellos van a hacer lo imposible por meter vivienda a disposición cualquier propiedad que tenga él en alquiler turístico y que no haya estado alquilada. Aunque en la práctica sí se ha estado alquilando en alquiler turístico y la ocupación ha sido alta, aunque en la práctica, por mucho que ellos quieran considerarte residente fiscal porque has tenido patrimonio en España y esa vivienda a disposición que has tenido en alquiler turístico, aunque la ocupación ha sido muy alta, no la has tenido alquilada a los 365 días, ¿de acuerdo? Si te la disputan, lo más probable es que acabes ganando porque es irreal que de tu casa de 365 días en turístico ha estado alquilada 300, pues únicamente 65 días se haya considerada vivienda a disposición. No, lo más probable es que no y acabes ganando, ¿de acuerdo? Pero ya de por sí ya la han abierto y ya se han querido aprovechar de eso y ya tenemos que disputarlo, ¿de acuerdo? Para que veáis hasta cierto punto qué tan agresiva es la hacienda española. Pero en este caso, en este ejemplo que estamos viendo la disputa en sí, de las 10 propiedades que tienes, las 10 están en alquiler anual, no están en turístico y por tanto no se las pueden considerar vivienda permanente a disposición porque tiene un contrato de alquiler del cual ese rendimiento paga en España como no residente, porque las facturas de consumo no están a su nombre, porque está alquilado a una persona que no está relacionada con él como sus hermanos, sus padres, sus primos, ¿de acuerdo? No, es una persona, un tercero, que no está vinculado con él, ¿de acuerdo? Además, este señor tiene una ventaja muy buena y es que antes de irse a Andorra, él estaba empadronado fuera de la casa de sus padres, por lo que la casa de sus padres no la pueden llegar a considerar vivienda a disposición. En el caso de un nómada que sale de la casa de sus padres, ya sabe que usualmente se la van a considerar a menos de que puedan demostrar que cuando han estado en España han tenido un hotel, han tenido un Airbnb donde han vivido, ¿de acuerdo? Esto lo suele hacer gente con mucho patrimonio para 100% demostrar, no, yo no he estado usando esa casa, yo he tenido aquí mi ticket de hotel, yo he tenido aquí mi ticket de Airbnb, diciendo que yo he vivido aquí porque esta no es vivienda a disposición porque no puedo vivir allí. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Pero claro, un nómada ya ve esto y dice, no, ya lo he jodido. No, porque la ventaja que sueles tener, nómada, es que es muy difícil que por normativa interna a ti te consideren residente fiscal por centro de interés económico o vital, porque usualmente no vas a dejar hijos o mujer dentro, o marido, ¿de acuerdo? O bien porque no vas a tener un patrimonio grande en España, usualmente no vas a tener un patrimonio muy importante más allá de tu portátil y de tu negocio, y como estas dos cosas son movibles, pues listo, ¿de acuerdo? Si alguien que estuviese casado aún y no separado hubiese tenido vivienda a disposición de la casa de su mujer, y si alguien que está separado o divorciado pero tiene casa en propiedad con su exmujer, se la van a considerar vivienda a disposición a menos de que esta casa esté alquilada a un tercero que no sea parte relacionada. Con esta lógica, más o menos podríais sacar vuestro caso en específico. Y volviendo ya de por sí al caso que íbamos comentando, este señor de Andorra gana la disputa por la vivienda a disposición, porque tiene en Andorra y no en España, por mucho que su centro de interés económico radique en España. Pero él lo que ha atado es un país de renta mundial para que no le excluyan del convenio, no ha podido atar normativa interna, pero sí que ha podido atar un convenio de doble imposición favorable con reglas del desempate a su favor en orden jerárquico, ¿de acuerdo?
Ahora bien, si este señor hubiese tenido viviendas a disposición en España, le hubiesen destrozado, porque a nivel de centro de interés económico, lo que tiene en España, tanto rentas como patrimonio, es infinitamente superior a lo que tiene en Andorra, porque en Andorra no tiene nada. El centro de interés vital, pues lo tendría usualmente en Andorra, porque ya que no tienen mujer ni hijos dentro de España, pues listo. Pero lo económico suele pesar mucho, aunque hay una sentencia que dice que no es solo lo económico lo que deben de valorar aquí. Pero bueno, el económico suele valorar bastante y es algo abstracto junto al vital, ¿de acuerdo? En el punto 3, donde vive habitualmente, aquí es lo que he comentado bien, lo del domicilio habitual, el habitual abode, que no solo es el conteo de días, eso importa, ¿de acuerdo? Que vivas más en un sitio que en otro, pero a nivel de regla del desempate número 3, y que vean que si España ha sido siempre el punto de conexión de vuelta, ¿de acuerdo? Y el cuarto lugar a nivel de regla del desempate sería el país de donde eres nacional. Si tienes la nacionalidad española y no la del otro país, pues perderías, ¿de acuerdo? Usualmente casi nadie suele llegar aquí, se tiene que dar todo muy mal, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre recomiendo atarlo a vivienda permanente a disposición o hasta cierto punto centro de intereses a nivel económico vital, si es que podemos demostrar que tenemos patrimonio allí, rentas allí, o bien que no tenemos ninguna vivienda permanente a disposición en España y sí en nuestro país. Pero volviendo a que tenemos un convenio al que poder acogernos, porque sí, tenemos la mentalidad de, yo a este convenio me puedo acoger porque existe, vale, pero si no leemos exactamente para ver si podemos acogernos, pues ya estaría. Y a lo mejor hemos estado 3 años y medio pensando que estamos bien hechos, que hemos hecho todas las protecciones, pero luego nos excluye y a los 3 años y medio te reclama lo de los 3 años anteriores y debes $500,000 de euros como residente fiscal en España y no como no residente. Te comen, ¿de acuerdo? Ya sabemos que Hacienda también llega hasta donde llega y siempre podemos atarlo antes de ejecutar nada. Ni Andorra, con esto también quiero decir que ni Andorra es tan bonito, ni Paraguay es tan bonito, ni Dubái es tan bonito, ni Chipre es tan bonito, ni Malta es tan bonito, ni El Salvador es tan bonito, ni Dominicana, ni Costa Rica, ni Panamá, ¿de acuerdo? Depende mucho de tu caso en específico. Y como la agencia tributaria te podría llegar a destrozar o no. Usualmente si no tienes nada en España ni pasas los días, no van a ir a por ti. ¿De acuerdo? Usualmente, al menos lo que vemos en las sentencias. Que vemos un patrimonio importante en España, unas rentas importantes en España, alguien que ha superado los días en España, pero si no hacemos nada de esto ni tenemos nada, pues listo, inicialmente, ¿de acuerdo? Ya sabes que si necesitas ayuda te invito a rellenar el formulario que tenemos en la descripción para que estudiemos tu caso en detalle, no cometas ningún error y pongamos rumbo hacia este 0% de impuestos o el mínimo posible.